Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy quiero que hablemos de ese sentimiento de venganza que viaja siempre con las personas narcisistas. Déjame decirte que las personas narcisistas por naturaleza son tremendamente vengativas y lo son con cualquier persona que se atreve a llevarles la contraria, a quitarles un poco la máscara o a herirles donde más les duele, en el ego. Y es que al mismo tiempo que se van despertando las víctimas, también se va despertando ese sentimiento de venganza que tanto caracteriza a las personas narcisistas. Y es que a medida que vayas despertando, los narcisistas continuarán llevando a cabo todas esas tácticas de manipulación, como serían el tratamiento de silencio o la victimización para culpabilizar y castigar a sus víctimas. Los narcisistas no son tontos y son plenamente conscientes de que aunque la víctima comienza a despertar, ésta está plenamente sumergida en un potente vínculo traumático que les hace mantener en una situación de vulnerabilidad y de susceptibilidad. Saben que aunque la víctima comience a despertar, ésta sigue estando en situación de desventaja. Son plenamente conocedores de cómo afecta la amnesia perversa a sus víctimas y de cómo la disonancia cognitiva les mantiene desconectados de sus valores personales. Saben, por tanto, que estás en una situación de desventaja con respecto a ellos y van a seguir cargando contra ti. A las personas narcisistas no les llega para entender que, aunque es cierto que este trastorno está cada vez más extendido en la población, afortunadamente también está más extendido el conocimiento que la población en general tiene acerca de este trastorno y de las técnicas de manipulación que se usan en las relaciones sentimentales con este tipo de seres. Por tanto, las víctimas pueden despertar mucho antes e incluso puede que no lleguen a entrar en el ciclo del abuso completo. Y ya sabes que a los narcisistas no hay cosa que más les pueda joder en esta vida que se les escape su fuente de combustible primaria. No pueden tolerar que las víctimas decidan abandonar una relación mucho antes de que ellos hayan decidido descartar y desechar a sus víctimas. Por tanto, el sentimiento de venganza narcisista se despertaría en aquellos casos en los que este o esta presiente que la víctima podría dejarles tirados de un momento a otro. También se despertaría cuando la víctima ensalza una cualidad positiva de otra persona. De venganza cuando perciben que las víctimas están abandonando la situación de codependencia emocional con respecto a ellos para volver a recuperar su independencia. Y también, por supuesto, en aquellos casos en los que ya han descartado a sus víctimas y comienzan a ver que a esta les va mucho mejor y está mucho más felices sin ellos. En definitiva, el sentimiento de venganza de un narcisista hacia sus víctimas se va a desencadenar en todos aquellos momentos y situaciones en las que el narcisista tenga que conectar con su yo más interno, con su herida y con ese potente y gran vacío emocional en el que viven. Porque en estos casos será cuando la persona narcisista más quiera cargar contra nosotros. Ya te dije en el vídeo que se titula, que puedes encontrar en el canal, que qué es lo que busca el narcisista de nosotros, es que únicamente para ellos somos fuente de combustible y nada más, nada más. Así que cuando al narcisista le resulta imposible seguir manteniendo atada y enganchada a su víctima, bien únicamente con el love bombing o con el juego del love bombing de evaluación, se genera en ellos un sentimiento de venganza tremendo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bien, todo esto ocurre porque al producirse este fenómeno de no poder tener enganchadas a sus víctimas de una manera o de otra, el narcisista conecta con todos los sentimientos negativos que tiene en su interior. O sea, le permite recordar quién es, que no son nadie. Y de ahí el problema.
De ahí viene el problema porque por un lado se recuerdan que son seres vacíos, que no son absolutamente nadie y que precisan de las reacciones emocionales de otras personas para vivir. Y por otro lado no puede tolerar, un narcisista nunca puede tolerar que sus víctimas desempeñen un rol diferente al que ellos le tienen asignados, que es el de satisfacer sus necesidades y llenar sus vacíos internos. Una de las múltiples formas en las que llevan a cabo la venganza de un narcisista hacia sus víctimas es la potente campaña de difamación que ocurre una vez que decides abandonar al narcisista, ya que seguramente te sonará la cantidad de barbaridades y de historias que contaba de sus exparejas. Te sonará que lo perseguían, que no le dejaban vivir, que le acosaban por redes sociales, que se le presentaban en el trabajo, se le presentaban en la puerta de casa, que le acosaban. Pues bien, déjame decirte que tú ahora eres esta nueva expareja loca y tóxica que no les ha dejado vivir y que no les permite ser feliz, y van hablando barbaridades de ti por todos lados donde pueden. Llevan a cabo esta venganza de la forma más cruel y más demoníaca posible. Porque ¿qué sentido tiene, una vez que tú has querido dejar una relación por X motivo, que sigas desprestigiando y humillando a la víctima de esta manera? Pues bien, porque los narcisistas tienen este sentimiento de venganza innato. Porque ¿qué sentido tiene que tú hayas dejado una relación por X motivo y sigas destruyendo y devaluando a la que fuera tu pareja por todas partes? Pues bien, porque tienen este sentimiento de venganza tan grande y de la forma más cruel y más rápida posible quieren seguir jodiéndote la vida. Tienes que entender que el lema de vida de una persona narcisista es que quien la hace, la paga. Y pueden pasarse años y años diseñando cuál será la mejor forma y el mejor plan para destruirte, para vengarse de ti y para hacerte el mayor daño posible. Y no solo la campaña de difamación es una forma de venganza narcisista, también es una forma de venganza del narcisista la forma que tienen de teatralizar el mundo que tienen con su nueva pareja, llevándolo a lo más idílico, romántico y bonito posible y mostrándolo por redes sociales, con grupos de amigos. Esto, déjame decirte, que es otra forma de venganza hacia ti, porque te van a dejar en la mierda cuando seas incapaz de ver que esta persona está haciendo con su nueva víctima lo mismo que contigo. Y en un primer momento te será muy difícil ver esto y únicamente vas a ver que qué es lo que tienes tú, qué es lo que haces tan mal, qué clase de persona eres para que con su nueva persona sea tan feliz y esté tan contento y sea todo tan bonito y contigo no haya funcionado y sean todo discusiones, malos comentarios, en fin, todo lo que lleva a cabo un narcisista. Debéis entender que los narcisistas no son personas normales y aunque no os hayáis dado cuenta, los narcisistas se han estado vengando de vosotros a lo largo de toda la relación que hayáis tenido con ellos, a lo largo de absolutamente toda. Porque si dijiste algo que no le gustó, se vengará de ti con el hombro frío. Si no hiciste algo que quería, triangulará con otras personas y te será infiel. Con un narcisista siempre habrá una venganza dependiendo de lo que digas, de lo que hagas o de lo que no digas o lo que no hagas. Y de verdad sé que es muy difícil, sobre todo en la situación en la que uno se encuentra en las primeras etapas después del descarte o de que tú hayas descartado al narcisista. Sé que es muy difícil darse cuenta de todo lo que ha pasado y de cómo son estas personas, pero tenemos que ser valientes, tenemos que enfrentar esta situación sin ningún tipo de miedo y con coraje. Es muy importante aprender a decir a un narcisista que no, y no me refiero únicamente verbalizado, sino a través del contacto cero. Decir que no a un narcisista también se lleva a cabo con el contacto cero. Y es importante también aprender a decirse a uno mismo que sí vamos a salir adelante, que sí vamos a encontrar a una persona emocionalmente sana, que sí va a mejorar la situación, que sí vamos a superar el abuso narcisista.
Es importante que entiendas que no te lo mereces, que no te mereces flirteos por redes sociales, que no te mereces infidelidades, que no te mereces insultos, que no te mereces desplantes, que no te mereces indiferencia, que no te mereces ignorancia, que no te mereces absolutamente nada de toda la mierda que se vive al lado de una persona narcisista. Y que por el contrario, sí que te mereces ser plenamente independiente, plenamente feliz y sobre todo libre de opinar, de sentir y de ser como te dé la gana de ser a ti. Tú no puedes estar subordinada a este tipo de persona tóxica y manipuladora. Así que por favor, si no lo has hecho ya, aléjate, aplica un buen y estricto contacto cero y por favor, entiende que tienes que pensar en ti, que tienes que vivir tu vida, porque desgraciadamente vida no tenemos más que una y no vamos a malgastarla y a emplearla al lado de un sinvergüenza de estas características. Bueno, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo, que le des a like si te ha gustado, que te quedes conmigo en el canal. Puedes dejarme los comentarios que quieras en la zona de los comentarios. Y sin más, te mando mucha fuerza siempre y un beso muy grande. Y que recuerdes que la mejor venganza contra un narcisista siempre es el contacto cero. Hasta la próxima.